Hoy vamos a hablar de la historia y la literatura, de la difusión histórica, que es un aspecto fundamental de la actividad del historiador y debería ser a futuro lo que nos hace útiles a la sociedad. Un poco, Pablo, me comentabas el otro día de una entrevista con Vargas Llosa. Bueno, me pareció muy interesante esta entrevista para entrar al tema de la relación entre la literatura y la historia, cómo transmitimos la historia a través del texto literario. Es una frase de una entrevista en la que Vargas Llosa, a propósito de su último libro sobre el golpe de Estado en Guatemala, Tiempos Recios creo que se llama, dice él: estuve mucho tiempo en Guatemala mirando archivos, viendo prensa, hablando con prensa antigua, prensa de la época, hablando con políticos, porque quería estar muy bien documentado. A mí me gusta mentir con conocimiento de causa. Eso es lo que decía Vargas Llosa. Y me pareció interesante porque señala una línea muy clara y afirma su calidad de gran autor de novelas históricas. Se documenta bien, estudia mucho y a la vez él es un autor de ficciones, construye personajes y hace una obra literaria. En fin, creo que ese tipo de problemas tenemos que pensarlos cuando consideramos la relación entre la historia y la literatura. Sí. Un poco a lo que me lleva esto es a pensar en estos literatos que hacen disque novelas históricas y lo único que es una narración que puede ser actual y el fondo, el trasfondo, digamos, el escenario, los vestidos, las situaciones pueden ser históricas, claro, pero los valores, las emociones, todo lo que es el contenido propiamente histórico de la vida cotidiana no aparece, ¿no? Es decir, es como, yo pongo el ejemplo de los Picapiedra, ¿no? Es decir, es como poner a unos burgueses del siglo XX con un ambiente donde hay electrodomésticos de piedra y donde hay dinosaurios que hacen los trabajos que hacen las máquinas, claro, eléctricas, ¿no? No se sacrifica la propia perspectiva cultural en ningún momento. En ningún momento. Es desde el presente, en el caso de la caricatura, del mundo de los años 60 o algo así, se pone un escenario de la edad de piedra, digamos, donde la única limitación histórica es que todo tiene que ser de piedra. Sí. Pero siendo absurdo, digamos, siendo una situación un poco ridícula, pero se parece a lo que ocurre muchas veces con obras artísticas, algunas pictóricas, algunas cinematográficas hoy en día y muchas obras literarias a lo largo del tiempo. Sí. Y sobre todo esta idea de extrañeza, ¿no? Creo que la historia... estamos muy acostumbrados a pensar que los hombres y mujeres del pasado actuaban, pensaban y sentían como nosotros, y eso es totalmente falso. Es decir, la extrañeza, es decir, lo que nos provocaría el pasado es un sentimiento de que son como nosotros, pero no son como nosotros, ¿no? Son extraños a nosotros, ¿no? Y lo que hacen muchas de esas novelas históricas, o en general literatura, teatro, cine, etcétera, es hacer esto, ¿no? Es decir, hacer que los personajes supuestamente históricos piensen, sienten o hablen como hablamos nosotros, ¿no? Claro. Incluso con la ficción, bueno, de que hablan en inglés, ¿no? Sí. Los romanos hablan en inglés. Sí, pensaba yo que de hecho la relación entre la novela y la historia pues es tan antigua como la novela, que en realidad no hay novela que de alguna forma no sea novela histórica. Y en el origen de la novela pues encontramos justamente grandes novelas históricas. Parecería entonces que ya se había hecho, digamos, la tarea, ya se había dado la síntesis entre la visión del historiador y el oficio del escritor, o con Tolstoy, o con Víctor Hugo, o con Dumas, y que ya existía eso, que era la novela histórica. Pero como tú mismo en algún momento me hacías ver, claro, es el pensamiento romántico, construyendo unos personajes, pero con un fondo. Hay un momento en una novela de Víctor Hugo que es muy curioso, que es en esta de Nuestra Señora de París, donde de pronto hace una digresión
y se demora como 60 páginas hablando de la historia de París. Son aburridísimas esas 60 páginas. Es muy difícil, solo porque uno sabe que la novela tiene un gran valor, pasas esas 60 páginas para volver a la historia de los personajes. Sí. Eso habla de la tensión entre lo que es narrar la historia y ser literato, que se ve, yo creo que se ve muy claramente en esa obra. Y es muy común en los autores del 19, pues, Riva Palacio, ¿no? Claro. En sus novelas, de repente hace digresiones que son, dices, ¿a esta digresión a qué viene? Como pensando, tengo que poner más historia, o esto tiene que ser más historia. Quizá con un Martín Garatuza, por ejemplo, ¿verdad? Que convence por sí mismo, porque dice uno, ahí está ya el personaje literario, no hay mucha literatura que hacer, basta con contar la historia. Y se siente esa tensión. Y de hecho los novelistas actuales lo que hacen es este ambiente histórico lo narran de otra forma, ¿no? Lo incluyen dentro de la narrativa, ¿no? No lo hacen, digamos, explícito, sino implícito, ¿no? Y esa es la gran posibilidad que tiene la literatura, ¿no? De hacer una narración donde lo histórico aparezca no explícitamente descrito, sino implícitamente descrito, ¿no? Ahora, y ahí está lo magistral de muchas novelas históricas actuales, ¿no? O del siglo XX, como, no sé, las novelas de Marguerite Yourcenar, por ejemplo, ¿no? Que son extraordinariamente... La verdad es que leemos las memorias de Adriano y sentimos que estuvimos en la vila de Adriano, que entendimos el funcionamiento del Imperio Romano en aquel momento, pero incluso que estuvimos dentro de la cabeza de un romano, y que tiene ese enorme mérito de integrar un conocimiento profundo de la cultura de la época y construye una obra por lo menos mucho más convincente. Tú utilizaste la expresión extrañeza. Yo creo que es fundamental, entre otras cosas, para entender, digamos, que los caminos de la novela histórica y de la literatura histórica en los tiempos recientes, que la enriquecen para bien de la historia. Me refiero a que, efectivamente, en siglos pasados, la narrativa histórica, la novela histórica, quizá no tenía ese sentimiento de extrañeza sobre el pasado, que tiene que ver con el relativismo cultural, creo yo. No se había, porque no existía la idea, no estaba asimilado como nosotros ya tenemos asimilado. Nosotros sabemos que en la Edad Media se pensaba diferente, que los sentimientos de una población indígena en el siglo XVI eran distintos de cómo son los sentimientos nuestros. Las emociones, las reacciones, los valores son diferentes. Entonces, esto lo hemos aprendido en las últimas 5 o 6 décadas, es un aprendizaje relativamente reciente. Entonces, no teníamos esa extrañeza, suponíamos, son personas, han de sentir igual como nosotros, nada más que se visten así, el episodio histórico que ocurría era esta batalla. Entonces yo creo que hay que entender que pertenece también mucha literatura histórica a épocas en las que no se suponía que los seres humanos fueran tan modificados por la cultura, que hubiera tanta diferencia cultural. Ahora, hoy día, digamos que entonces hay que exigirle más también. A los escritores, ¿no? Ya tenemos más herramientas históricas. Sí, lo que pasa es que yo creo que los literatos son flojos, ¿no? Es decir, no se ponen a estudiar historia como deberían. Con 4 datitos arman su historia y para ellos es más importante lo formal, es decir, más importante la forma que el contenido, ¿no? Entonces el contenido puede ser actual, aunque yo llame esto novela histórica, ¿no? Claro. Y creo que el gran problema es que la gente que lee este tipo de literatura, que es muy atractiva y que es la mayor parte de la gente que lee, ¿no? Se crea una falsa idea de la historia y estamos entonces generando una historia alucinada. Gana la ficción, gana la literatura, pero pierde la historia. Pero pierde la historia. Y no tendría por qué ser así. Exacto. Yo creo que son dos disciplinas complementarias. Y que tienen que trabajar con responsabilidad desde ambos lados para construir productos que sean de mayor valor en los dos sentidos, histórico y literario. Sí. Igual hablamos de la novela, del cine, ¿no? Hay películas históricas que son extraordinarias. Ahora las series que están tan de moda, ¿no? Yo estoy viendo Downton Abbey, por ejemplo, que es una extraordinaria reconstrucción de época, pero no solamente de los objetos, sino también de los valores los cambios que hay en toda entre
fines del 19 y principio del 20, todos los cambios que hay en la mentalidad, y eso lo refleja la maravillosa serie que es Downton Abbey, ¿no? Yo quisiera regresar un momento a las novelas, antes de pasar también al cine, por ejemplo, o a la televisión. Por ser temas cercanos a mi interés, tuve que leer Corazón de Piedra Verde, por ejemplo, que sabía yo pues que era un clásico sobre él. Y me pareció, en su momento, años atrás, muy llamativa la buena información que tenía el autor, lo bien que se había estudiado. Las crónicas, los textos sobre mitología mesoamericana, sabía mucho de la España de fines del 15, principios del 16 y del mundo mexica, digamos. Y construye, ¿qué? Pues una gran historia de amor, totalmente inverosímil para el tiempo, un romance, una idea de enamoramiento, una historia de una pareja indígena y español que no tiene mayor sustento ni mayor sentido histórico. Entonces, es un caso en donde la búsqueda de información, aún suponiendo un muy afanoso escritor que sí hace el trabajo y que busca mucha información, pero la información de la cultura material, los episodios, los sucesos históricos por sí misma, no permite poblar ese espacio con situaciones históricamente verosímiles, sí, probables. Sí. Muchos años después se publicó una novela que creo que fue como un bestseller muy, muy leído. Azteca se llama esta novela. Jenkins creo que es el autor. Y esta novela, me decían, es que tiene muy buena información. Efectivamente, hizo toda la tarea. Pero los personajes piensan, reaccionan, dicen cosas que solamente en nuestra época diríamos. Y conociendo el fondo de la historia, de la vida cotidiana, del mundo indígena y del siglo XVI, pues uno queda muy decepcionado porque la novela no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, pues sin duda existe ese fallo cuando no se establece con el acercamiento hacia el modo de vida entendido como valores, emociones, sí, formas de sociabilidad. Sí, sí. ¿No? Sí, finalmente también lo que hacemos en parte los historiadores es imaginarnos, llenar lagunas a través de, pues finalmente también hacemos literatura, ¿no? Pero hacemos una literatura basada en documentos y basada en estudios sobre las épocas. Yo llamaría a los literatos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, si van a hacer una novela histórica, imbuirse dentro de la época, y no solamente en cuanto a lo externo, ¿no? Sino en cuanto a la verosimilitud de la vida cotidiana, de las situaciones que se generan dentro de una sociedad para hacerla distinta a la nuestra. Y un poco esta idea de verosimilitud no tiene que ver con la creación de personajes o la reconstrucción de personajes reales. Estoy pensando en la novela esta de Marguerite Yourcenar, ¿no? La Opus Nigrum, que es una extraordinaria novela histórica sobre el siglo XV, que narra la historia de un personaje, Zenón, que es una mezcla entre Leonardo da Vinci, Giordano Bruno y Paracelso. Varios personajes están ahí, pero no, lo que nos recrea a Yourcenar es un pensamiento filosófico de la magia del Renacimiento, con todos los valores que están ahí inmersos en estos descubrimientos que están siendo del mundo antiguo, y que es una magistral reconstrucción de época, aunque el personaje no sea un personaje histórico. Y yo creo que estas obras literarias tipológicas o alegóricas son un buen ejemplo del tipo de encuentro entre la historia y la literatura y de su utilidad para un nuevo tipo de obra de historia, de literatura histórica. Sí. Ya en la novela más antigua, pensaba, por ejemplo, Valle Inclán, cuando construye Tirano Banderas, pues no es ningún dictador en particular, no lo necesita, pero se tiene la sensación de un contacto con un problema histórico. El problema de las dictaduras latinoamericanas construido a través de un personaje que no es ninguno en especial. O incluso lo mismo pasa con esta más ligera, si se quiere, más humorística, novela de Ibargüengoitia de Maten al León. También no es ninguno en especial, es varios al mismo tiempo. Ese recurso literario, yo creo que es una de las cosas que los historiadores tendríamos que mirar como posibilidad
en la tarea de hacer literatura para extender y dar mejor uso al conocimiento histórico, que queda un poco incompleta esa transmisión cuando solo se limita a los cauces académicos. Entonces, esa posibilidad, por ejemplo, de construir caracteres, personajes que no son nadie en particular, pero que encarnan una época, un tipo de sentimientos, una manera de acción. Sí. Además, la historia está llena de situaciones, de personajes, de narraciones que son riquísimas, son por sí mismas, tienen todos los ingredientes de una novela, ¿no? Tienen suspenso, tienen emotividad, tienen situaciones conflictivas, tienen desenlaces felices o desgraciados, pero finalmente muchas de esas narraciones, si se respetara el hecho histórico, podrían ser verdaderas novelas, ¿no? Y muchos autores literarios piensan que ellos pueden escribir mejor una situación que por sí misma tiene dramatismo y la pueden hacer más dramática que eso. Y resultan unas verdaderas atrocidades, ¿no? Porque finalmente sacrifican muchas veces esto que es algo que pasó o que supuestamente pasó en la verdad, por una ficción que a veces es bastante fallida, ¿no? Claro. Yo creo que quizá hay un ejercicio que falta hacer, que es la crítica literaria de esas obras y la crítica histórica y literaria de esas obras. Porque pienso, siempre es mejor leer que no leer, siempre es mejor cultura que no cultura. Es decir, está muy bien que la gente lea de todo, pero también hay que establecer ciertos límites de aquellas obras que, siendo obras atractivas, son o no obras históricamente consistentes. Quizá una crítica y un debate sobre estos temas ayudaría a conducir a la opinión pública, al lector, a construir mejores obras literarias históricas, sin que nos limitemos a una postura demasiado rígida, de decir esto no, porque esto no fue así. El historiador, puesto a buscarle errores a las obras literarias, pues encuentra siempre que nunca le satisfacen, pero también podría hacerse lo mismo con nuestras propias obras. Entonces yo creo que la crítica literaria puede ayudar, y la reseña del historiador de obras literarias puede ayudar justamente a eso. Digamos, ponderar lo que tiene un mérito de cercanía al mundo histórico y hacer un llamado de atención sobre aquellas cosas que salen completamente de esa época, de esa expectativa de verosimilitud. Y en el caso del cine, por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho, que es Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es una película que siempre disfruté mucho. Me gustó, me pareció estupenda. Me gusta, siento que hay algo, pero no solo me gusta como me gusta como película, pues. Siento que hay algo, que supieron encontrar algo que por lo menos coincide con lo que yo siento e imagino, armando con datos y con fuentes históricas y tratando de entender un momento. Ahí hay una cierta incomunicación inicial, por ejemplo, una oposición, incomunicación de culturas muy interesante. Pero además hay algunos personajes que yo creo que están muy bien abordados. El chamán, el personaje del chamán, algunas de las tensiones y preocupaciones de los conquistadores entre sí, la idea de la novedad total de las tierras absolutamente desconocidas. Hay cosas muy valiosas en esa obra. ¿Qué tanto? Luego tiene de pronto algunas cosas disparatadas. Esta cruz gigante que van cargando, por ejemplo, y algunos sucesos en los pueblos un poco disparatados, pero pienso que coincide justamente con ese tipo de obra que hace una tarea que también es muy valiosa. Transmitir una posible emoción de época distinta, de personas con preocupaciones diferentes, que tenían miedo de otras cosas. Cuando llegan los conquistadores, por ejemplo, en Cabeza de Vaca, y empiezan a ver una serie de altares o ornamentos que tienen plumas, sangre y otras cosas, el verdadero temor que sienten, porque ellos están viendo al demonio, o sea, están convencidos de que eso es una cuestión, un engaño demoníaco. Entonces, por ejemplo, eso, nosotros ya no tenemos temor al demonio. Tenemos mucho temor a otras cosas, pero al demonio no. Entonces, pues pienso que es un valor, porque se sitúa justo en esto que hablábamos, de pensar qué les preocupaba a las personas de ese siglo, de esa época. Y un poco yo creo que también, aparte de generar, digamos, una conciencia tanto de los literatos como de los historiadores, de hacer obras suficientemente atractivas para el público,
también estoy pensando en una necesidad de educar al público para que sea crítico ante obras que no valen la pena, ¿no? Y que no se deje llevar por la propaganda o por, ¿no? Y claro, es un poco difícil en una época en la que pues, el público en general no es un público muy instruido, ¿no? Y tendemos generalmente a la simplificación y a lo fácil, ¿no? Y creo que es como la lucha entre David y Goliat, pero... O está instruido de otra forma, con medios que tienen sus ventajas de eficacia, de rapidez y sus enormes riesgos. Por ejemplo, de validación, concretamente de validación, que es el problema que tenemos. De pronto todo puede ser verdad o todo puede ser mentira según circula en una cadena de chats. El total relativismo de la verdad. Entonces hace que el éxito, la percepción de la calidad de las cosas sea un poco inmediato, un poco inestable. Por eso quizá subrayé eso casi como una autocrítica, la necesidad de más crítica literaria y más crítica histórica y decir públicamente, hablar públicamente de las obras, valorarlas, invitar a leerlas, prevenir de que no se comprenda cierta obra como haber entendido el periodo histórico, pero que se aprecien sus elementos meritorios, ¿no? Creo que hace falta tener ese diálogo con el público y con los otros autores sobre eso. Y creo que también yo haría una llamada a los historiadores para que hagan más literatura, es decir, o que sus obras históricas sean más atractivas para el gran público, porque si no nos vamos a convertir en dinosaurios muy pronto, ¿no? Nadie nos va a leer, las bibliotecas van a estar llenas de obras que nadie lee, ¿no? Y los literatos, los comunicólogos son los que están ganándonos un terreno, sobre todo en materia histórica, que correspondería a nosotros echar a andar, ¿no? Y creo que sería uno de los retos que tenemos los historiadores para el futuro, ¿no? Quizá porque muchos estamos muy constreñidos por los cauces académicos de escritura y comunicación y faltan más libros y ensayos históricos de buena calidad literaria, que ese es el primer escalón también. No tienen que ser ficciones, sino simplemente buenos libros de historia en el sentido de que además están bien escritos, son bonitos, agradables, literariamente tienen un mérito y son el reporte de una investigación histórica. Creo que eso es fundamental. Pero también está el otro paso, hacer incluso incursiones, como tú y yo las hemos hecho, en la ficción con personajes inventados, situaciones inventadas, pero con el objetivo de transmitir en lo posible una idea de época que hemos ido armando con la investigación directa. De hecho, yo creo que los temas de la vida cotidiana, de la historia de la vida cotidiana que nos interesan y a muchos colegas también, sí se pueden expresar muy bien con los formatos académicos, pero yo personalmente creo que solo a través de la obra literaria se puede dar una idea completa, porque es donde puedes explorar todas esas preguntas. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era una actitud normal? ¿Pero en qué postura se sentaba? ¿Cómo se vestía en domingo? ¿Y cómo le hablaba a los hijos? ¿En qué estaba pensando la gente en la calle y de qué hablaba? ¿Qué ruido se escuchaba? Es decir, toda esta reconstrucción de lo que vale una época por cómo se vive, creo que al final los artículos pueden argumentar aspectos, problemas descubiertos. Descubrimos que en el siglo XVI lloraban mucho. Los españoles lloraban mucho, los indígenas mesoamericanos lloraban el doble, todavía más, porque era una parte, digamos, de la retórica de la época. Pero eso, que se puede argumentar y exponer en unas notas, tiene que integrarse a una visión más completa. Y esa solo con las herramientas la narrativa, de la es decir, reconstruir situaciones donde esas manifestaciones, digamos, de las emociones entren en un contexto y se pueda describir amenamente, ¿no? Lo que era la vida real, ¿no? Y eso creo que sí es muy, muy cierto. Solamente la literatura o el cine podrían reconstruirlo, ¿no? Es decir, creo que es el gran reto quizás para el futuro, ¿no? El tener una mejor, digamos, calidad de comunicación, y esa mejor calidad de comunicación se da a partir de un mayor conocimiento de estas situaciones, ¿no? Es decir, digamos, no es opuesta a la literatura y la historia, son dos áreas complementarias, y tanto historiadores como literatos deberíamos
unirnos para hacer obras que, digamos, den al público una mejor calidad, ¿no? Y hablábamos más, o al menos yo hablaba más de obras como libros, ¿no? Tú mencionaste más las películas. Yo creo que las películas plantean un problema un poquito más complejo todavía, porque no solo es, digamos, entre autores, un historiador le dice a un escritor, vamos a hacer las cosas de otra manera, unos y otros. Es que en el caso de una película son 1000 personas. Y ese entendido de coordinar la calidad narrativa con el contenido histórico, la verosimilitud, la precisión, es mucho más complejo cuando hay un gran equipo tratando de... Porque si falla el que establece los parlamentos, entonces todo está muy bien, pero hablan raro. Por ejemplo, esta serie Bolívar tiene su chiste, tiene sus cosas que no están mal, pero hablan y dicen cosas que no, pues no, en esta época no se decían. Es más, el concepto no existía. Utilizan términos que son totalmente del siglo XX. Sí. Entonces, en el caso de una película, pues tiene que haber ese buen guión, pero además el vestuario y la escenografía, pero también los actores y el director y el que elabora cada uno de los parlamentos que van a aparecer, tiene que compartir los estudios y la sensibilidad para hacer una obra de verdad. Quizá Downton Abbey, a mí me parece también que Downton Abbey es una de esas series que dan esa sensación de que la época está vista en toda su complejidad. Desde las lágrimas de un personaje en su alcoba, las preocupaciones de un sirviente o de uno de los nobles que viven en aquel palacio, da la impresión de que todo ello está profundamente estudiado. No solo que los coches, porque es lo típico que pasaba cuando nos pedían hace años una asesoría para un corto o una cosa. Esta carreta sí es, no, pues la carreta sí es, pero todo lo demás no. El argumento no es, así no hablan, pero la carreta sí. Y a veces se pensaba así, que el historiador les iba a decir si la carreta era correcta. Sí, eso me pasó a mí en una asesoría que di para una cosa histórica. Me decían, ¿y los abanicos son correctos? Sí, son correctos, pero todo lo que dice la señora, ¿no? Pues sí. Todo eso es una señora del siglo XX la que está hablando. Que es como subestimar en algún medio, pero estamos hablando de los casos más desafortunados, ¿no? Sí. Que subestiman lo que implica la riqueza histórica y que justamente tiene que ver con ese sentido de extrañeza, de distancia cultural y de que hay que hacer un esfuerzo para tratar de acercarse apenas. Y sabes que yo también pienso que en general los comunicólogos son muy soberbios. Creen que como tienen el medio, tienen todo. Y el medio sin el contenido no es nada, ¿no? Y quizás es también un mal nacional, porque estamos hablando de series como Downton Abbey, que es una serie inglesa y los ingleses tienen una larga tradición, además un trabajo en equipo, consideran importante la labor de los historiadores como asesores, ¿no? Y todo esto hace pues, que una obra sea extraordinaria, ¿no? Mientras que aquí lo que pasa es que muchos de los que hacen este tipo de difusión son gente que no le interesa más que, digamos, el efectismo, ¿no? O vender, subestiman al público porque creen que el público es el Chavo del Ocho, ¿no? Y entonces le dan lo más simple, lo más sencillo, cuando ya la gente está de veras pidiendo otra cosa. Yo lo que me sorprende es de veras cuando he dado conferencias y, bueno, en fin, toda mi vida académica, el gran gusto que hay en México por la historia. Sin duda. Hay una necesidad de saber historia, hay un público consumidor de historia y eso es algo que debemos explotar, ¿no? Y los literatos han sabido explotarlo muy bien, ¿no? Ahora debemos explotarlo los historiadores. Sí, yo también creo que ha habido rapidez e improvisación en varios proyectos nuestros en México y que, bueno, hace falta consolidar con mayor seriedad el proceso de producir cine y televisión históricos como un trabajo a largo plazo de equipo que toma su tiempo, que no puede hacerse por una coyuntura ni política ni efeméride de algún tipo, y eso haría una gran diferencia. Y comparto que a veces se subestima al público en los medios de comunicación tradicionales y que el público está para escuchar y mirar lo que se le dé con muchísima atención, entonces en esa misma medida la responsabilidad es muy grande. Sí, en lugar de elevar el nivel, nos bajamos al nivel más bajo, ¿no? Y eso es terrible. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.